Muy bien. Buenas noches, hermanos y amigos y aquellos que se están siguiendo por la transmisión. Un saludo grande para ellos y oramos para que este tiempo pueda ser un tiempo de bendición, de desafío con la palabra de Dios, y lo que vayamos a compartir sea algo que nos desafíe. Quiero basar esta charla en la experiencia del rey David. Saben que David tiene dos cargas en su corazón, entre otras que podríamos mencionar, donde una es qué puede hacer o qué tiene que hacer para Dios. Ahí en 2 Samuel capítulo 7, él dice: yo vivo en una buena casa, tengo un buen lugar donde habitar, y Dios, su presencia está ahí en una tienda. El arca de Dios entre cortinas. Quería buscar exactamente la frase que utiliza ahí en 2 Samuel capítulo 7, versículo 2. Y hay una preocupación, una carga. Entonces, esa carga, Dios a través del profeta Natán empieza a hablar y a poner y a marcar un rumbo para que esa casa pueda hacerse. Una casa que no la pudo hacer tampoco David. Pero estaba en la carga en su corazón de poder hacer algo. Y él tuvo el privilegio de poder juntar y movilizar y motivar para que, uno de sus hijos sea quien llevara adelante esa obra. Pero llega al capítulo 9 y hace otra pregunta. Ahí en el capítulo 7 está el pensamiento de la carga: ¿qué hacer por Dios o para Dios? En el capítulo 9 de 2 Samuel piensa qué hacer por una persona, por alguien. Y cuando miraba esto, y digo, qué bueno que es este orden, ¿no? Primero una carga pensando qué es lo que Dios quiere y qué es lo que yo puedo hacer por y para Dios. Y eso, en segundo lugar, Dios me va a llevar a pensar en el prójimo, pensar en qué yo puedo hacer por otros. Y sin duda que es una experiencia muy especial en la vida de David. Dice versículo 15 del capítulo 8 estas palabras: y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. ¿Qué frase esta, no? David dice, administraba justicia y equidad. Vieron que acá estos conceptos no son inventados de ahora, no son modernos, ¿no? Y si Dios lo deja establecido en su palabra, es porque era lo que estaba pasando. De hecho, la experiencia en la que nos vamos a centrar por un rato muestra de un David que quería hacer justicia y equidad. Dice versículo 16: Joab, hijo de Sarvia, era general de su ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista, y Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era escriba. Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. ¿Por qué leo esto? Porque uno muestra, ahí este pasaje nos muestra una cantidad de nombres raros, ¿no? Pero como que había cierta paz, cierta tranquilidad. Cada uno estaba ocupando sus roles y tenía prácticamente todas las cosas
en paz, cosa que para el pueblo de Israel era todo un logro, ¿no? Que en algunos momentos de su vida pudiera tener todo más o menos estructurado y más o menos en paz. Creo que nos podemos identificar con esto, ¿no? A veces decimos, nos gustaría tener todo más o menos en nuestra vida equilibrado, todo más o menos funcionando, cada área de nuestra vida cumpliendo su rol. Y es más, hasta ya que aquí nombra personas, podríamos decir, bueno, quizás algunas personas en nuestro entorno y en nuestro alrededor que cumplen determinados roles hacia nosotros, que nos bendicen, que nos cuidan. Y uno dice, bueno, está todo más o menos bajo control. ¿Verdad que es difícil para nosotros llegar a decir eso, ¿no? Pero también tenemos que reconocer que en algunos momentos de nuestra vida, quizás más de lo que pensamos, podríamos decir, está todo más o menos bajo control. Lo que pasa es que a veces nuestra inclinación tan pesimista quizás nos hace ver que un área que esté un poco mal parece que todo el resto está mal. Y creo que Dios nos da la sabiduría para poder ver todas las cosas como Dios quiere. Y es cierto, hermanos, nunca vamos a tener todas las áreas de nuestra vida bien, ¿verdad? Nunca podremos decir, qué bueno, no tengo ningún problema. Porque ahí ya tienes un problema, perdiste la memoria. Entonces, pero bueno, se puede lograr esos puntos de equilibrio. Hay que buscarlos, hermanos. Y esto, miren, no es el tema, digo, pero da para pensar esto. Hay que pedir a Dios sabiduría para que nos ayude a encontrar ese punto de equilibrio y poder ver las cosas como Él las ve. Y poder potenciar aquellas cosas que funcionan bien y poder mejorar aquellas cosas que no funcionan tan bien, pero no por nuestra fuerza o nuestra sabiduría, porque ahí es cuando agarramos al bizcochazo, sino tratando de direccionar todas las cosas en el camino, en los principios, en las enseñanzas que Dios tiene para nosotros. Entonces David, en ese estado de bonanza, cierta bonanza, empezó a pensar. Ya unos días atrás había pensado, ¿qué puedo hacer? Pensando en Dios. Y ahora su corazón viene una carga, viene un pacto, viene un compromiso. Y este pasaje nos tira a la mesa un montón de principios que creo que es bueno que lo refresquemos en esta noche. Y sigue diciendo el versículo 1 del capítulo 9. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de sus pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió al rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, e hizo reverencia, y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y vamos a dejar la lectura por acá. Aquí estamos hablando del nieto de un hombre que intentó matar a David en más de una oportunidad, Saúl. Y un hombre que Dios lo levantó como rey, pero un hombre que fracasó. Y dejó a Dios de lado, hizo las cosas como a él le parecía. Y eso trajo una consecuencia, que Dios le iba a quitar su reino.
Y Dios se preparó un hombre, como dice la Biblia, conforme a su corazón, que era David. Pero Saúl, cuando se enteró de esto, empezó una férrea persecución contra David. David era muy amigo de uno de sus hijos, de Jonatán. Y que siempre usamos muchas veces este pasaje, esa relación de amistad entre Jonatán y David, para pensar, valga la redundancia, en la amistad sana, en la amistad que se la juega uno por otros. Hay algunos por ahí que intentan distorsionar esta relación de amistad para querer justificar una relación de homosexualidad entre David y Jonatán, cosa que es una aberración y es una herejía. Eso es torcer lo que la Biblia enseña. O sea, para defender el homosexualismo no hay ningún punto en la Biblia que uno pueda utilizar para defender eso. Solamente si se distorsiona algo. La homosexualidad y el lesbianismo y todos esos son pecados delante de Dios y no lo condena la iglesia, no lo condena un predicador ni un pastor, lo condena Dios. Entonces, si a alguien le molesta, en definitiva, tiene que molestarse con Dios. Y tendría que hacer desaparecer la Biblia. Es Dios que lo dice, no somos nosotros. Nosotros le creemos a Dios, predicamos a Dios y enseñamos lo que Dios dice. Pero acá hay una sana relación de amistad, donde hay varios principios que aparecen acá. En el corazón de David estaba el querer tener justicia o tener misericordia, mejor dicho. ¿Saben por quién? Por alguien que fue su enemigo. Porque la dinastía, por así decirlo, o el reinado de Saúl, para él, para David, fue su enemigo. Pero en el medio había una amistad que fue con Jonatán, el hijo de Saúl, que había muerto ya hacía varios años, pero habían hecho un pacto de amistad. Y ahí en 1 Samuel capítulo 20 podemos leer, solamente leerlo, 1 Samuel capítulo 20, versículo 14, dice, y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Y ahí ustedes pueden leer tranquilos todo el pasaje de cómo esa amistad hicieron un pacto. Que pase lo que pase, uno iba a respetar al otro. Y pasó que Jonatán, su amigo, murió. Y David quería que no desapareciera de su casa el nombre de Jonatán. Y quería honrar a su amigo. Y saben, David está yendo contra todo lo que era la práctica en ese momento. Cuando un rey venía, trataba de destruir todo lo del rey anterior para que no haya una revolución y se levantara contra el rey. Entonces, Mefiboset, nieto de Saúl, hijo de Jonatán, amigo del amigo de David, pertenecía a esa línea. Y Siba, y todos estos que nombran acá, estaban viviendo pero medio como a escondidas, porque sabían cuál era la costumbre en aquel tiempo. Pero allí había un corazón que estaba invadido por la misericordia, por la equidad, por hacer justicia, por hacer valer su palabra, por recordar a un amigo y por hacer algo que sabía que estaba en el corazón de Dios también. Pregunta por si había quedado alguien.
Y allí, como todas las cosas se saben, nadie puede pasar desapercibido o escondido tanto tiempo, el conocimiento de uno, del otro, un criado fue, le dijo al otro, bueno, hay. Y lo traen delante del rey. Y este hombre Mefiboset, él sabía a qué se arriesgaba. El rey lo mandó llamar. Y se imaginan cuando él recibe ese mensaje para venir, ¿qué habrá pasado por su mente? Ya está. Me encontraron. Y todavía Mefiboset tenía algunas características, como por ejemplo que lamentablemente no podía caminar. Cuando vino el cambio, por así decirlo, del rey, cuando murió Jonatán, su criada, la nodriza, la que lo cuidaba, salió corriendo, tuvo un pequeño accidente, se cayó, lastimó sus piernas de este bebé y desde ahí quedó postrado, no pudo caminar más. Entonces la vida de Mefiboset realmente era desastrosa casi que desde el principio. O sea, sin saberlo, ni siquiera tuvo un accidente cuando era grande y por eso quedó así, sino que toda su vida venía de una dinastía, por decirlo de una manera, que había sido destruida. Corría riesgo de vida, estaba en la pobreza, no tenía lugar donde vivir, vivía en la casa de otro, dependía totalmente de quienes lo rodeaban. O sea, era realmente una miseria la vida de Mefiboset. Pero sigue diciendo este pasaje, lo que estamos leyendo. Después, el versículo 6 quiero mencionar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Uno lo lee este pasaje así con tranquilidad y dice, y claro, no le quedaba otra, ¿no?, que entrar como con humildad. Ahora, sin duda, algo diferente se percibía. ¿Por qué? Porque si los quisieran matar, los hubieran mandado matar, no lo iban a mandar a traerlo delante del rey para matarlo al rey. Él tuvo la oportunidad de llegar delante del rey. Y sabía que lo que tenía que hacer era inclinarse porque estaba delante de la autoridad máxima. Y él no era nadie. Es más, él mismo se autodenomina como nadie. Y lo vamos a leer. Dice el versículo 7, y le dijo David, no tengas temor, porque yo la verdad haré misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. E inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Y acá ya en el corazón de Mefiboset empieza, que dice, voy a hacer misericordia contigo, no tengas temor. Ahí podría haber dicho, me salvé. Y podría de alguna manera como agrandarse un poquito, ¿no? Porque de aquel que podía ser el que te iba a eliminar, por así decirlo, según el pensamiento de él, pasó a ser aquel que iba a aplicar misericordia. El prejuicio en la vida de Mefiboset y de quienes lo rodeaban era tan grande que además de vivir escondidos, que ya tenía temor de estar delante del rey. El rey, si lo quería matar, lo mandaba a matar. Pero tuvo una oportunidad única. Y estando en esa situación, inclina su corazón y reconoce su estado. Y dice, ¿quién es tu siervo? ¿Quién soy yo? Para que tengas misericordia de este perro muerto. Como diciendo, ni siquiera como un perro vivo.
perro muerto. O sea, no tengo chance. ¿Quién soy yo? Pero allí estaba David, ¿no? Un hombre que cuando uno ve estas cosas entiende por qué Dios dijo que fue un hombre conforme al corazón de Dios, a pesar de sus pecados y de sus errores. David fue un hombre que aplicó misericordia con este hombre, como Dios aplicó misericordia con nosotros. Porque nosotros nos podemos comparar en esta escena, nos podemos ver al rey David como Dios que nos viene a buscar. Y nosotros, nuestra condición de miseria es como la de Mefiboset. Viviendo en la pobreza, no teniendo nada, no pudiendo, dependemos de todo. Espiritualmente hablando somos paralíticos, no podemos movernos. Y cuando nos presentamos delante de Dios, nos presentamos delante del Rey, del gran Rey. Y es un paréntesis que abro acá, hermanos. Como hijos de Dios, cuando me presento delante de Dios, por más que yo pueda tener esa comunión íntima con Dios, nunca puedo perder de vista delante de quién me estoy presentando. ¿Se entiende esto? Delante de aquel que es el creador y sustentador de todas las cosas, delante de ese Dios que me vino a buscar cuando yo estaba en la miseria más profunda de mi vida. Y que cada uno en su corazón o en nuestro corazón sabemos cómo estábamos. Alguno podrá decir, no, pará Alejandro, se te está yendo la moto, porque yo no hice nada, yo me convertí cuando tenía 10, 12 años, más o menos, la llevé bastante bien. Es verdad. Pero si no te hubieras convertido a esa edad, ¿quién sabe lo que podrías haber hecho? Y Dios te libró de mucha miseria. Pero igual, la miseria y la maldad está ¿dónde? En el corazón, porque el pecado está en el corazón. Y con el tiempo se va potenciando, se va demostrando. Y algunos podrán decir, realmente yo me puedo identificar con Mefiboset. Yo miro para atrás en mi vida y digo, no merezco estar sentado en este lugar, en esta noche. No merezco presentarme delante del Rey. Pero Dios nos ha traído a este lugar. Dios nos ha traído a su presencia. Y Dios nos mandó a llamar. ¿Y a través de quién? A través de Cristo. El mensaje de Cristo en la cruz. Tuvo que pagar ese precio por amor a ti, por amor a mí. Jesús vino a la cruz, derramó su sangre. Tuvo que soportar el desprecio de los hombres y de las mujeres de este mundo. Tuvo que soportar el de ser dejado de lado de parte de Dios. Que tu pecado y que mi pecado se cargue sobre la santidad de Jesús. Para que tú y yo, que somos como ese perro muerto, que para la sociedad no valemos nada, pero para Dios valemos mucho. Para la sociedad somos un número, el de cédula o el de tarjeta de crédito, y vales más si tienes una cuenta bancaria, y vales más si no tenés deudas. Pero delante de Dios somos especial tesoro. Y así como el rey David sorprendió a Mefiboset, también, queridos, tenemos que sentirnos nosotros sorprendidos de que Dios haya pensado en quién, en cada uno de nosotros. Quiero terminar de leer el capítulo. Entonces el rey, versículo 9, llamó a Siba, siervo de Saúl, con quien también tuvo misericordia, porque también él podría haber sido destruido. Y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Lo he dado a Mefiboset. Tú pues labrarás las tierras con tus hijos, le dijo al siervo a Siba, y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor, Mefiboset, tengan para comer, la familia de Mefiboset. Pero Mefiboset dice,
el hijo de tu señor comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que has mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey, Mefiboset dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. La verdad que es una historia que realmente nos tiene que emocionar, que hacer, que pensar, primero el valor de la amistad. Esa amistad que no solamente es durante este mundo, esta vida, sino que trasciende más allá de eso. La preocupación por cumplir con su palabra, por cumplir con ese pacto. Cumplir con un pacto con Dios, pero también la preocupación de cumplir pactos y tu palabra con quién, con quienes nos rodean. Hermanos, ¿cuánto vale nuestra palabra? Si yo me comprometo con algo, ¿alguien puede estar seguro que lo voy a cumplir? Es un tema este. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a comprometerme? David en el capítulo 7 pensó en hacer algo para quién, para Dios, y lo cumplió. No lo pudo terminar él, pero fue el que inició todas las cosas. Pero también acá vemos a un David que piensa en alguien que está más cerca, en alguien que David hubiera pasado desapercibido y no pasaba nada. Hubiera tenido más tierras, se hubiera quedado con todo lo que le entregó a Mefiboset, pero había una carga en su corazón, de decir, tengo que cumplir aquel pacto con aquel que fue mi amigo. Con aquel que fue una amistad verdadera. ¿Cuántas veces lo que se dice ser amistad verdadera se rompe por tan poca cosa? Esta es una pregunta para no contestar para afuera, pero sí para adentro. ¿Cuántos amigos tenés? Pero amigos de verdad. Compañeros, unos cuantos. En la iglesia tengo buen relacionamiento con muchos. Somos todos hermanos, y gloria a Dios por eso, que no se rompe eso, ¿no? Menos mal, este es otro tema, menos mal que la unidad de la iglesia no depende de cómo yo me lleve con mis hermanos, depende del Espíritu Santo. Pues si dependiera de mi estado emocional, si dependiera de mis caprichos, si dependiera de la unidad de la iglesia y lo que Cristo ha hecho en nosotros, de cómo me levanto, ¿se imaginan lo que sería la iglesia? Pero gracias a Dios que la unidad entre nosotros depende del Espíritu Santo que está en nosotros y tiene que manifestarse hacia afuera. Y es el que nos muestra cuando yo digo algo que no es conveniente contra alguien. Cuando tengo una actitud que me puedo equivocar y el Espíritu Santo tiene que mostrarnos y tengo que ir para atrás y arreglar esa situación. Porque hermanos, la unidad depende de Dios, de la iglesia. Pero el funcionamiento de la iglesia y el funcionamiento, la relación con mis hermanos, depende de quién? Depende de mí. Y aquí David me muestra que él podría haber dejado pasar eso en la historia. Y nosotros no íbamos a enterar de esto. Pero hay una carga en el corazón que Dios lo pone en David. ¿Para qué? Para que nosotros también pensemos en esto.
no es una historia para entretenernos simplemente, no es una historia para hacer una película, es una historia real para inspirarnos a nosotros a cómo tenemos que manejarnos y cuáles son los principios que realmente tenemos que tener y no perder. Nadie me contestó cuántos amigos tienen. Claro, yo dije que no debía contestarlos, por eso no me contestaron. Pero es bravo este tema. No solamente pensar quiénes pueden ser mis amigos, sino pensar si yo soy capaz de realmente de ser amigo de alguien. No me quiero ir un poco del tema, pero quiero decir esto. ¿Cuáles son las motivaciones que tenemos al acercarnos a alguien? Saben, la amistad hay que cuidarla, hay que generarla, hay que trabajarla. Pero saben, a veces hay motivaciones que no son las correctas para generar una amistad sana. No voy a dar ejemplos, simplemente digo que cada uno revisemos nuestra intención al acercarme a alguien o que alguien se acerca a mí para generar una relación de amistad. Revisemos eso. Y claro, la gran pregunta que sale en todos los campamentos, ¿puede haber amistad verdadera entre un hombre y una mujer? Es todo un tema ese, ¿no? Y yo creo que no. Yo creo que no. Porque es tan fácil confundir esos sentimientos de amistad con sentimientos de otro tipo que una de las dos personas siempre termina herida. Si realmente, esto me estoy diciendo, perdónenme, pero si realmente sentís algo por alguien, lleváselo a Dios. Y no espiritualices todas las cosas. Decir, me gusta esta muchacha, me gusta este muchacho, eso está bien. Está mal lo otro. Y bueno, voy a orar y Señor, ayúdame a esto. Yo no quiero espiritualizar la cosa. No voy a hacer una campaña, si soy súper espiritual, así estoy al lado de la persona. El que hace eso falla. No quiere decir que una campaña, un campamento no sirva para arrimar el bochín, como se dice. No quiere decir que no. Pero si yo voy con esa intención, entonces ya voy con el foco en otra cosa. Y a la larga, la jugada no sale como yo pensaba y se me terminó la espiritualidad. Y lo hemos visto esto. Entonces, al buscar un acercamiento hacia alguien, en una sana amistad, lo que tenemos que hacer es revisar cuáles son las intenciones y cuáles son las motivaciones que me llevan a eso. Y David y Jonatán fueron amigos que realmente estuvieron dispuestos a exponer su vida uno por el otro. David tuvo que huir gracias a un mensaje que no fue un WhatsApp que él tuvo que mandar, tuvo que hacer toda una seña con flechas y esto y el otro para que saber que corría peligro y David tenía que irse porque su padre, el padre de Jonatán, Saúl, lo quería matar. Pero ahí llega la historia y llega este momento que a mí en lo personal me emociona. De un rey que podía decir, ¿qué me voy a complicar la vida con esto? Lo puedo dejar de lado, pero sin embargo en su corazón estaba esta carga. Y hermanos, más allá del tema de la amistad, esa actitud de la que estoy diciendo creo que debe ser la que tiene que primar en nuestras relaciones interpersonales como iglesia, de tener intenciones genuinas, sanas, para que sea una relación de amistad, una relación de compañerismo, una relación de hermandad que sea positiva, que sea sana, que sume, y no que lamentablemente porque mañana hay una pequeña tontería, ya ando con una trompa larga por acá, y ya le preguntás, ¿qué te pasa? Nada. ¿Vieron cuando alguien le dice nada enojado? Es que
En realidad no le pasa nada, le pasa todo, ¿no? Y ya con ese nada está dando la respuesta. ¿Y saben lo que demuestra esto, hermanos? Inmadurez espiritual. Y los creyentes tenemos que buscar madurez espiritual. Y David, en este momento, estaba cerca de Dios y actuó con madurez espiritual. Cuando tuvo la carga de construir una casa para el arca, estaba cerca de Dios y actuó con madurez espiritual. Ahora, cuando David tuvo que salir a la guerra y no salió a la guerra, estaba lejos de Dios y actuó con inmadurez espiritual. Y vio a la mujer que no tenía que mirar y la deseó en su corazón y pecó. ¿Por qué? Porque estaba lejos de Dios. Y es el mismo David. Esto quiere decir que tenemos que cuidarnos. Porque las decisiones que tomamos y las acciones que hacemos, todas tienen, hermanos, tienen repercusiones. Ahora quiero volver un poquito a esto de la situación de Mefiboset y David en los minutos que me quedan. ¿Cuánto paralelismo hay entre nosotros y Dios? El pecado ha hecho que tú y yo estemos separados de Dios. Y recuerden que dice que el pecado trae sobre nosotros, ¿qué? Muerte. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces no tenemos chance, no tenemos forma de salvarnos, forma de pasar la eternidad, no tenemos forma ninguna. Solamente ¿quién? A través de Jesucristo. Y Dios tuvo la iniciativa, siempre Dios tuvo a lo largo de la historia la iniciativa para acercarse, para venir a buscar, a restablecer una comunión profunda. Por eso me gusta decir cuando alguien, usamos esta frase que le he dicho otras veces, cuando alguien se convierte a Cristo, lo que está haciendo es recuperando su estado original de comunión que perdió el hombre y la mujer a causa del pecado. Es volver atrás, volver al origen. Tú y yo, cuando entregamos nuestra vida a Cristo y le aceptamos como nuestro Salvador personal y el Espíritu Santo de Dios entra en nuestra vida, recuperamos esa relación íntima con Dios que la perdimos, ¿por qué? Por el pecado en el pasado. Yo sé que varios están pensando una canción que después está bueno que la escuchen tranquilo en la noche. El Rey te mandó a llamar, de Dani Barríos. Está bueno que la escuchen tranquilo. Y es así. Y hermanos, el Rey nos vino a llamar. Dios pensó en nosotros. Dios nos buscó. Dios quiso mostrar su bondad y su amor hacia nosotros que no lo merecíamos. Por eso debemos de recibir la bondad de Dios y el amor de Dios ¿con qué? Con humildad. Y a veces el hombre y la mujer es orgulloso y quiere que Dios le muestre determinadas cosas para ver si Dios existe. Y nos ponemos en una posición de reclamar que Dios se muestre a mí para ver si Dios realmente... Y entonces yo después creerle. Pero Mefiboset se presentó delante del rey y vio su condición. Queridos, esa es nuestra condición. Yo no preciso que Dios me muestre nada. Simplemente tengo que creerle a Dios. Y cuando le creemos a Dios, las cosas cambian. Quizás no cambia lo exterior, pero cambia nuestro interior. Saber que le estoy creyendo a alguien que realmente hace la diferencia. Que realmente vale la pena creerle. Y yo te desafío a que en esta noche puedas replantearte cuánto le creemos a Dios. Y a veces nuestro creerle a Dios está condicionado por lo que Dios hace referente a nuestras oraciones. Si Dios me contesta sí, entonces le creo. Si Dios me contesta no, entonces me enojo. Y si Dios me guarda silencio, decimos ¿dónde está Dios? En definitiva, hermanos, tenemos el privilegio de poder sentarnos a la mesa con el Rey. Y cuando Cristo nos ha limpiado
y nos ha perdonado, tengo el privilegio de sentarme a la mesa del Rey. Y uno piensa, cuando pienso en esto de la mesa, no puedo dejar de lado lo que es los símbolos, que participamos de la cena del Señor, el pan y la copa, algo tan sencillo. Pero que todos que somos diferentes, con diferentes historias, con diferentes problemáticas, con diferentes situaciones que enfrentamos, venimos a la mesa del Señor y somos todos ¿qué? Todos iguales. Y ahí no hay situación económica, no hay situación física diferente, no hay color de piel, no hay nada. Venimos al Señor y somos todos iguales. Y cuando uno puede ver en la mesa del Rey, sentado junto a los hijos del Rey, uno ve a Mefiboset sentado ahí. Y la imagen que se ve de la foto que podríamos sacar es que todos son ¿qué? Son todos iguales, aunque Mefiboset no tenga sus piernas para poder caminar. Pero alguien lo trajo a la mesa del Rey. Y a mí esto me emociona. Pensar, queridos, que somos tan diferentes, que somos tan distintos, con gustos distintos, con pensamientos distintos. A veces con planes, con proyectos tan diferentes. Algunos, y lo digo esto con mucho respeto, Dios los ha sacado realmente de situaciones muy complejas. Y aquel joven que quizás se embarró en lo más profundo del pecado, se sienta con aquel joven que quizás nació en una familia cristiana y Dios lo protegió de muchas cosas. Aunque se enojaron con los padres muchas veces, porque los padres dijeron que no a tal cosa. Pero Dios los protegió de tal cosa. Y cuando se sientan ahí en la mesa del Señor, ¿son qué? Son iguales. Y saben, Dios no pone etiquetas. Nunca le habrán dicho a Mefiboset, mirá, ahí viene aquel que dijo que era como un perro muerto. Eso es ponerle una etiqueta. Delante del rey, él estaba como un hijo del rey. Y sin duda, ahí estaba la mejor comida, ¿o no? Ahí estaba el mejor abrigo para estar. Ahí estaba dentro de la sociedad el mejor lugar para estar. Hermanos, cuando pasamos esto a la vida espiritual, también cerca de nuestro Rey, que es Dios, es el mejor lugar para estar. Ahí va a estar la mejor comida, que es la espiritual, y que la necesitamos. Ahí cerca de nuestro Rey, y que como dice Apocalipsis, nosotros somos reyes y sacerdotes. Dios nos ha puesto en ese lugar, en su misma presencia. Ahí estamos cerca de Él. La mejor comida, el mejor lugar para estar, la protección, el cuidado, la contención, todo lo que el ser humano necesita. ¿Dónde está? A la mesa del Rey. Y Dios me fue a buscar y me sentó en ese lugar. Y hermanos, a veces nosotros tenemos en poco este privilegio. Y no nos damos cuenta quizás de que puedo estar ocupando un lugar de paz, sin embargo me estoy quedando con un lugar de conflictos, de problemas y de situaciones complejas. Muchas veces porque yo lo elijo. Como decíamos esta mañana en la clase de mayores, a veces nosotros elegimos dónde estar y el elegir donde yo quiero estar va a traer las consecuencias. Si escuchás un consejo y alguien te dice, alguien espiritual y con amor y delante de Dios te dice, mira, esto no te conviene y yo lo hago, no me puedo quejar después. Yo elegí estar ahí. Y hoy en día hay hermanos que están sufriendo consecuencias, pero no porque la vida no fue buena con ellos, porque vieron, justificaba, hay cada frase para justificar. No.
Hay hermanos que en este momento están sufriendo por consecuencias del pecado, simplemente porque eligieron estar ahí, porque alguien les dio un consejo, no hagas esto, y lo hicieron. ¿Y eso qué trae? Esa consecuencia. Pero también hay hermanos que están disfrutando de las bendiciones de Dios, porque alguien les dijo, mira, seguí por este camino. Y lo obedecieron, lo hicieron. ¿Y cómo están? Están disfrutando de las bendiciones de Dios. Entonces, en definitiva, queridos, somos como Mefiboset. Él eligió ir. Él podría no haber ido. ¿Qué voy a ir si me van a matar? Pero dijo, muerto por muerto. Como aquellos leprosos que fueron a ver, ¿se acuerdan? Cuando la ciudad estaba rodeada. Total, si morimos de hambre acá o morimos allá, con el ejército enemigo, y Dios hizo el milagro. Y Mefiboset fue, obedeció el llamado, y Dios lo bendijo. Yo quisiera, hermanos, que en esta noche habría más cosas para seguir pensando de esta linda historia. No nos perdamos de vivir el privilegio que tenemos de sentarnos a la mesa del Rey. De vivir en esos principios, de lealtad en una amistad. De vivir esos principios, de ir en contra de lo que la sociedad nos quiere meter con que todo está bien. Hermanos, no todo está bien. Es más, todo está mal. Todo lo que no coincide con lo que Dios dice está mal y eso es pecado. Pero Dios nos ha llamado para que podamos conocer un mundo diferente y vivir, a pesar de las presiones que tenemos desde afuera, vivir en paz, sabiendo que yo estoy viviendo como Dios quiere. ¿Eso significa que no iba a tener problemas? No. Eso significa que a veces me tendré que sentar con el Rey solo, abrir el corazón y decirle, Señor, tengo esta situación. Reconozco mi debilidad. Señor, ayúdame. Y termino diciendo, Mefiboset, si Saúl no hubiera pasado lo que pasó con Saúl, si no hubiera pasado con Jonatán lo que pasó con Jonatán, él podría haber estado sentado a la mesa de otro rey, que iba a ser muy diferente. Y parecía que ya no había oportunidad para que él volviera a sentarse en la mesa del rey, pero Dios tuvo misericordia. Y Dios hizo que él tuviera esa oportunidad. Y hermanos, Dios ha tenido misericordia con nosotros. Y si eres un hijo de Dios, Dios te ha permitido que la luz del Evangelio pueda iluminar tu corazón. Y disfrutar de las bendiciones de Dios. Y animarnos y fortalecernos. Y saber que a veces vendrán situaciones que no son nada agradables, pero yo sé que estoy sentado, puedo sentarme a la mesa del Rey. Y un privilegio más, entre otros. Sin duda Mefiboset tenía que esperar la hora de la cena o del almuerzo para ir a comer, a sentarse a la mesa del Rey, ¿no? Porque el Rey iba a estar todo el día sentado ahí. Ahora, qué interesante es que nosotros podemos sentarnos a la mesa de nuestro Rey las 24 horas, cuando querramos. Saber que podemos acercarnos y allí está el Rey esperándonos. Saber que queremos acercarnos a Dios quizás en un momento de angustia, a las 2, a las 3 de la mañana, cuando tengo una situación que me viene a mi mente y no puedo conciliar el sueño y tengo que enfrentar. Señor, necesito sentarme a tu mesa. Y el Señor dice, vení, yo estoy acá esperando. No tiene horario. Está dispuesto todo el tiempo. Cuando viene una tentación y tengo que pelear con un pecado, el Señor me dice, el Rey me dice, vení, vamos a hablar. Cuando quiero tomar una mala decisión y parece que el Rey me dice, vení, vamos a conversar. Cuando tengo ganas de bajar los brazos y estoy desanimado, el Rey me dice, vení, vamos a charlar un rato. A veces
si no recibimos del cielo esa fortaleza y ese ánimo para seguir adelante, simplemente es ¿por qué? Porque dejamos al Rey solo y nosotros no aprovechamos esa bendición que tenemos. Hermanos, que seamos Mefiboset, que con humildad y reconociendo nuestras limitaciones podamos venir delante del Señor y decir: Señor, necesito conversar contigo, necesito estar en la mesa del Rey, que está abierta las 24 horas. Y depende que tú y yo querramos ir para estar con Él. Vamos a orar. David quiso hacer algo por Dios en el capítulo 7 y nació en su corazón, y Dios puso en su corazón construir la casa para el arca. Aquí David piensa: quiero hacer algo por alguien. Y así estaba Mefiboset. Y más allá de que nosotros tenemos el privilegio de sentarnos a la mesa del Rey, también pensemos en esta noche: quizás yo puedo tener con alguien misericordia también, e ir a buscarlo. Y quizás en su necesidad, en su debilidad, puedo acercarme para decirle: quiero darte una mano. No me quiero poner en el lugar del Rey, pero hermanos, cuando alguien te da una palabra de aliento, cuando alguien te va a buscar en el momento justo, cuando alguien ora por vos en el momento así, que parece que es increíble, cuando te llega un mensaje en un momento que vos no puede ser, cuando te tocan la puerta, te golpean: vine a estar un rato contigo. De alguna manera estamos ocupando ese lugar del Rey que va a buscar a un Mefiboset. ¿Para qué? Para animar, para fortalecer y para bendecir a otros. Recibimos bendición, seamos también de bendición a otros. Oramos. Señor, queremos en esta noche darte gracias porque tú nos has traído a este lugar. Y cada uno puede sentir: tú nos has llamado desde lugares totalmente diferentes, inhóspitos. No lo merecíamos, pero tu gracia nos ha alcanzado. Y Padre, gracias porque el Rey nos vino a buscar. Dice tu palabra que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hoy en esta noche nuestro corazón se goza, se alegra. A pesar de cosas que quizás duelen, que golpean. Pero Padre, gracias, porque sabemos que podemos estar sentados en la mesa del Rey. Y ahí traer todas nuestras inquietudes, nuestras angustias, nuestras preocupaciones, nuestros dolores, nuestras frustraciones. Y decir: Señor, gracias, porque a pesar de lo que soy, me permite sentarme delante de ti para escucharme, para bendecirme, para tomarme en tus brazos y decirme: yo sigo caminando contigo. Y todos los días, en todo momento, el Rey nos está esperando. Padre, que todos podamos disfrutar en esta noche de este privilegio de saber que tú nos esperas. Y si hay alguien aquí que aún no tiene a Cristo en su corazón, que pueda decir: Jesús, perdona mis pecados. Yo te entrego mi corazón. Quizás estoy viviendo una vida que desde afuera no se ve nada, pero desde adentro tengo un corazón destrozado. En esta noche te entrego mi vida. Y Padre, que tú obres en la vida de todos los que estamos acá, en el corazón de todos. Y estamos en tu presencia, estamos sentados en esa mesa donde está el Rey. Y que cada uno pueda sentir que Dios trabaja en nuestro corazón, que Dios fortalece, que Dios anima, que Dios nos dice: no baje los brazos, porque todos los días el Rey me espera
hasta que el día glorioso en que el Rey me llevará hasta su presencia. Y ahí estaremos por toda una eternidad, glorificando tu nombre y disfrutando de este privilegio de sentir y saber que el Rey me mandó a llamar. El Rey me vino a buscar. Te adoramos, Señor, y que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestros corazones en esta noche, según lo que cada uno necesita, sintiendo, Padre, tu presencia, tu fortaleza, y saber que estamos en las manos y en la mesa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendecimos tu nombre y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.